Buenas tardes a todos y a todas. Les saluda Saraí Taipe. Les quiero extender un cordial saludo de bienvenida a todos los presentes de parte del taller de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Continuando con nuestra cuarta sesión de conferencias internacionales sobre teoría del derecho, en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la participación del profesor Alejandro Calceta, quien abordará sobre el tema las normas de competencia en el derecho entre Bulgin y Raz. Para ello, tendremos una primera parte que consistirá en la disertación de nuestro invitado. Seguidamente habrá una ronda de preguntas por parte de los miembros del taller y el público en general. Finalmente, se aperturará un espacio de palabras finales. Para tales efectos, previamente deseo que me permitan mencionar brevemente la trayectoria académica y profesional de nuestro invitado. Él es el profesor Alejandro Calceta, es abogado por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Génova, Italia. Miembro del Instituto Tarello para la Filosofía del Derecho y profesor de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Sin más, les doy paso a nuestro ponente para que pueda empezar con la ponencia. Estimado profesor, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, no esperaba que se me invitara a hablar de algo tan específico. Yo me vengo dedicando al tema de la competencia desde ya hace bastante tiempo. Fue el tema de mi tesis doctoral que defendí en 2016. Y bueno, nunca me había ocupado específicamente de la competencia en RAS hasta hace bastante poco. Y bueno, que se me haya invitado a dar una charla particularmente sobre las normas de competencia en RAS y en bullying, es algo que agradezco, digamos, pues es algo que me estoy dedicando desde hace unos meses recién. Di una charla ya sobre el tema hace poco en el marco del Máster en Global Rule of Law de la Universidad de Génova, y bueno, me agrada tener que poder repetir la experiencia. Voy a compartir una presentación, un PPT. El PPT está en inglés, pero no va a haber problema en el sentido que es simplemente un apoyo, digamos, visual de la presentación. Este es el título original de la presentación, Bullying versus Rush, el duelo final, The Final Duel, sobre la competencia normativa o poderes normativos. Em, ¿Por qué lo del duelo final? Bueno, ya vamos a ir viendo. Permiso, ¿eh? Primero y principal, vamos a situarnos exactamente en qué es lo que vamos a hacer durante esta presentación, qué es lo que básicamente en qué consiste esta charla o esta clase o como quieran verlo. En primer lugar, vamos a tratar de ver por qué el tema de la competencia jurídica o competencia en el derecho es un problema. ¿M? Vamos a ver los enfoques que Bullikin que ha realizado para tratar de resolver el tema, básicamente en 1971 y en 1983, junto al Churrón, en el libro Normative Systems y el artículo Definiciones y Normas, respectivamente. Y por último, en solitario, en su artículo del año 92 sobre las normas de competencia, los enfoques de RAS en el año 71 y año 22. ¿Mm? Esperen un segundo. Esperen un segundo con el tema de la presentación. Creo que tengo un problema, creo que es compartir archivo equivocados. Esperen un segundo y ya les comparto el archivo correspondiente. Eso es un archivo que falta, digamos, una información, falta algo de RAS del 79. Pero la idea es esa, la idea es ver los enfoques, digamos, de la competencia en Boolean, en RAS, ver los puntos en común entre ellos, los puntos en diferencia, este, y tratar de, ok, vamos a compartirlo desde aquí. En un segundo tengo un problema con el archivo, eh, y ya lo resuelvo. Denme un segundo nomás. Disculpen el problema, estas cosas a veces pasan.
Ahora sí, listo. Sepan disculpar, estas cosas a veces pasan. Hubo un par de problemas antes con la computadora, con el Wi-Fi que no se conectaba y en el medio me confundí de archivo. Pero bueno, acá tenemos. Como pueden ver, cuando hablamos de enfoques de RAS, vemos que hay un enfoque en el año 71 y en el año 2022, que es un enfoque póstumo, pero hay algo en el 75 que se puede también relevar, que esto no estaba en el PPT anterior. Y luego, digamos, lo que sería el posible duelo final entre estos dos autores. Digo duelo final porque Ras y Bullier han discutido sobre muchos temas en teoría del derecho, sobre muchos temas han discutido directamente, pero si hay un tema en donde no han discutido abiertamente o no se los ha hecho discutir, es sobre la cuestión de competencia en el derecho. ¿Mm? Y la verdad que la cuestión de la competencia en el derecho es un tema central para la teoría del derecho. Estaría bueno ver, a poner a estos autores uno contra el otro, a ver qué es lo que podemos aprender de un posible choque, aunque sea, digamos, un choque entre ambos que sea más que nada producto de la investigación que está haciendo una persona, que de una discusión real entre los dos, a ver qué conclusiones se saca. Y lo del duro final, digamos, entre el signo de pregunta, por la sencilla razón de que estos autores van a seguir discutiendo en la medida que uno siga encontrando cosas en ellos. Y esto va a ser, creo, casi por toda la eternidad, porque estamos hablando de dos de los autores principales en teoría del derecho del siglo pasado. ¿Mm? Y luego vamos a tratar de cerrar el trabajo con alguna conclusión. Esperamos que alguna conclusión de esta discusión. ¿Mm? Primero y principal, el problema de la competencia en el derecho. ¿Mm? Por lo general se suele sostener que la competencia del derecho o la competencia jurídica es una noción definitoria o central de lo que es el derecho. Pero es una noción, si bien considerada central o definitoria, la cual es, digamos, difícil de conceptualizar porque hay demasiados enfoques distintos y demasiadas teorías distintas sobre la competencia. Es raro que una noción tan central sea tan difícil de captar a nivel teórico. Tenemos enfoques básicamente de todo tipo. Hay enfoques que podemos llamar unitarios, que buscan reducir las normas, la competencia a un fenómeno de un solo tipo de norma. Enfoques no unitarios, que presentan varios tipos de normas de competencia. Enfoques conceptuales, que en vez de encargarse de determinar en qué consisten las normas de competencia, buscan delimitar la noción de competencia en sí misma y la cuestión de normas de competencia secundaria. Enfoques reductivistas, que buscan explicar todo el concepto de la competencia con un único concepto, y enfoques no reductivistas que buscan lo contrario, e enfoques incluso que podrían considerarse como mixtos, ¿m? Que buscan elementos tanto conceptuales como normativos para dar cuenta del concepto. Y esto es una cuestión que afecta solamente a la noción de competencia, sino también a la noción de normas de competencia, que son dos nociones distintas, que se pueden tratar conjuntas o separadamente. Las normas de competencia, por ejemplo, podemos ver acá, hay 5 enfoques tradicionales para tratar de explicarlas, entendidas como obligaciones indirectas, por ejemplo, que es el enfoque que Kelsen dio en su momento, a saber, una obligación indirecta es que yo debo obedecer lo que dice el competente. ¿M? Eso es lo que estaría diciendo una norma de competencia bajo este concepto. O las normas de competencia entendidas como permisiones. ¿M? El agente competente está autorizado para, o tiene permitido aquello, o tiene facultad para otra cosa. Entender las normas de competencia como reglas conceptuales. El agente competente viene definido como o es constituido como. Es toda una discusión de si las normas constitutivas y las reglas conceptuales son lo mismo o no. Yo pienso que son lo mismo, pero bueno, eso no vamos a meternos con eso. Enfoques de otro tipo, a saber, mixtos. Hay normas de tipo mixta, o sea, hay normas de competencia que son conceptuales, otras que son permisiones, etcétera, o enfoques que son meramente definicionales, que entienden las normas de competencia como meras definiciones, en el sentido que no habría normas de competencia, pero habría definiciones que determinan la competencia. Y después enfoques indefinidos. Hay algunos autores que mencionan las normas de competencia, pero que no definen qué son. Los dejan como un concepto indefinido. Y uno podría preguntarse en este caso, bueno, y acerca de Boolean y acerca de RAS, bueno, es lo que vamos a tratar de delimitar hoy, dónde se enfocaría RAS en todo y Boolean en todo este esquema. Pero antes de eso, para que quede más o menos claro, en cuanto a enfoques de competencia, podemos ver que hay una cantidad enorme de enfoques y una cantidad enorme de autores que opinan cosas distintas. Las estrategias principales, como mencioné, son las puramente conceptuales. Las puramente conceptuales son aquellas que tratan de delimitar o definir básicamente qué es el concepto de competencia. Torben Spack en el 94 hace esto. Joseph Ras en 2022, póstumamente, tiene un artículo que habla sobre este tipo de cuestiones. Los enfoques normativos, que son aquellos enfoques que buscan definir la competencia no mediante una definición del concepto, sino mediante la definición de las normas de competencia, que el concepto es aquella cosa que viene actualizada o aplicada por estas normas.
Hay enfoques reduccionistas, como vamos a ver ahí abajo, que limitan las normas de competencia a un único tipo de norma. Ross en el 63 y en el 68, aunque son dos normas distintas, como las plantean. Kelsen, von Wright, Alcioni Bullig en el 71-83, Bullig en el 92, Jorge Rodríguez en el 2021, David Duarte en 2024. Enfoques no reduccionistas que hablan de varias normas de competencia. Hart en el 61, Ricardo Guastini en el 94 en adelante, Ras originalmente en el 71. Enfoques mixtos que son tanto conceptuales, definen el concepto de competencia como define lo que son normas de competencia. Jordi Ferrer en el año 2000, mi tesis en el año 2016. Y en cuanto a qué son las normas de competencia, voy a correr esto porque no veo mi propio cuadro con la camarita. Tenemos un montón de enfoques distintos. Los enfoques reductivistas plantean que las normas de competencia son obligaciones indirectas, ahí arriba. Estos serían Ross, Kelsen, Duarte, o son permisiones, von Wright, Alcioni Bulligen en el 71, normas conceptuales, Ross en el 68, Bulligen en el 92, Jorge Rodríguez, definiciones, Rodríguez, Alcioni Bulligen en el 83, y los enfoques no reduccionistas que plantean que al menos hay tres tipos de normas que afectan a la competencia: normas de tipo deóntico, o sea, normas que modulan la conducta humana. Estamos hablando de normas que determinan que una conducta es obligatoria, permitida, facultativa o prohibida, que es lo que hace Hart para algunos autores en el 61, lo que trata de hacer Raz en el 71, lo que trato de hacer yo con las normas de procedimiento en 2016. Hay autores que prefieren hablar de normas de competencia como normas técnicas o normas que establecen los medios para alcanzar un fin. No dicen que algo es obligatorio, sino que algo es necesario para otra cosa. Guastini en el 94 y en el 2010, para las normas de procedimiento. Jordi Ferrer para lo que él llama normas acerca de la competencia. Mi caso para normas de procedimiento. Y aquellos que hablan de la norma de competencia como normas conceptuales, para algunos autores Hart es un autor complicado, no nos vamos a meter en él en profundidad, pero es un autor bastante ambiguo sobre este tema. Guastini lo que llama normas atributivas, Jordi Ferrer sus normas de competencia y en el caso mío lo que también llamo normas atributivas. Estos dos cuadros son simplemente para que nos pongamos en tema. Es un tema complejo el de la competencia, hay un montón de enfoques posibles y casi todos los autores siguen enfoques distintos. ¿Mm? Ya sea que siga un approach reduccionista de la competencia como un approach no reduccionista, o si sigan un approach conceptual como uno normativo. ¿Mm? Ok, ahora que ya podemos centrarnos pura y exclusivamente en Bulligin y en Raz. A forma de resumen y anticipación de lo que viene después, en Bulligin tenemos tres enfoques, o quizá dos y medio, mejor dicho, los cuales son todos normativos, es decir, se prefiere definir la noción de norma de competencia sobre o antes del concepto de competencia, y son todos reduccionistas, porque Bulligin presenta en todos sus enfoques que él participa, reduce las normas de competencia a un único tipo de norma. ¿Mm? Ya sea, bueno, vamos a ir viendo, ya sean permisiones, ya sean normas conceptuales, etcétera. Y Ras también presenta tres enfoques, o también mejor leerlos como dos y medio, el cual uno es normativo, uno es conceptual y uno es mixto. Y en los esquemas, incluso los esquemas normativos que él presenta, estos son no reductivos, pero en un sentido bastante particular, porque Ras va a presentar varios tipos de normas de competencia, pero todas son normas permisivas en su enfoque, al menos en uno de sus primeros enfoques. ¿Mm? Ahora, si hay alguna duda o si yo voy muy rápido o si tengo que repetir algo, les pido por favor que me lo digan o me lo hagan saber, ¿ok? ¿Mm? En caso de que yo sé que hablo rápido y eso a veces puede ser un problema. Así que cualquier cosa ustedes me avisan. Empecemos con el churrón y Bulligin, en su primer enfoque, ¿no? Bulligin junto al churrón, el año 1971. Ellos publican un libro, tal vez uno de los libros más importantes de teoría jurídica del siglo XX, Normative Systems, que fue traducido al castellano en el 75 con un título que no tiene nada que ver con el libro. Le pusieron Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, lo cual no tiene nada que ver con el nombre Sistemas Normativos, pero en la segunda edición del año 2012 finalmente Bulligin pudo ponerle el nombre que quería, que es Sistemas Normativos, una introducción a la metodología jurídica. Y en este libro ellos siguen una estrategia puramente normativa y reduccionista. A saber, van a definir la competencia a través de las normas de competencia y van a plantear que hay un único tipo de norma de competencia. Primero y principal, este enfoque, Lochon y Bulligin, plantea una
clasificación de las normas en dos tipos: normas regulativas y normas conceptuales. Las normas regulativas son aquellas que, para decirlo, si se quiere, muy básicamente, guían la conducta humana de la manera más básica. Dicen que una conducta es obligatoria, prohibida, facultativa o permitida. ¿Mm? El ejemplo típico siempre son las normas penales: prohibido cometer homicidio, prohibido robar, etcétera, pero también una norma que diga que, digamos, uno tiene derecho a accionar contra un deudor es una norma regulativa en este sentido, porque dice permitido, facultativo iniciar acción procesal, digamos, podemos traducir esa norma de esa manera. Y después están las normas conceptuales. Las normas conceptuales vienen definidas casi por exclusión por el Chuni-Bulligin. Son aquellas que no determinan que ninguna conducta sea obligatoria, prohibida, facultativa, permisiva, pero lo que hacen es definir o conceptualizar una noción dentro del derecho. ¿Sí? Y ellos plantean que esta dicotomía es estricta. Una norma regulativa no puede tener aspectos conceptuales, y una norma conceptual no puede regular la conducta. O hacen una cosa o hacen la otra. Es imposible que sucedan ambas cosas. En relativo a las normas de competencia, Al-Chuni-Bulligin sigue en este momento muy de cerca a von Wright. En el año 63, von Wright publica un libro llamado Norma y Acción, que si bien von Wright no es un jurista, nunca fue un jurista, von Wright es un lógico, él se ocupa del problema de la competencia cuando habla de lo que se llama normas de orden superior, normas que permiten la creación de nuevas normas en el marco de un sistema normativo. No está pensando en abstracto, no está pensando en el derecho particularmente. Y él sostiene que estas normas son permisiones. Se permite la creación de una nueva norma, básicamente. Pero Falcioni y Bulligan van a agregar que estas permisiones son un tipo especial de permisiones, ¿m? Al menos en el marco del derecho. Ellos van a decir, las normas de competencia, no sé si ven el puntero del mouse, si yo lo estoy viendo, pero las normas de competencia son un tipo especial de normas permisivas. Ellas son normas de conducta que permiten o autorizan la creación de nuevas normas. Normative System, segunda edición, página 113. Las normas de competencia son constitutivas de la autoridad judicial. Ellos están hablando del problema de la competencia en el caso de los jueces, pero esto podemos extenderlo a cualquier autoridad normativa, incluso los particulares. Pero la cita se refiere únicamente a los jueces. Las normas de competencia son constitutivas de la autoridad judicial. Nadie es juez excepto en virtud de una norma de competencia y con el alcance y la extensión determinada por esta norma. Normative System, segunda edición, página 212. Entonces, para el Johnny Bulligan 71, las normas de competencia lo que hacen son dos cosas: definen, constituyen al agente competente y determinan la modulación deóntica de este agente en cuestión. Ahora bien, esto es cuando tiene que ser un tipo especial de norma de competencia. No meramente permiten hacer una conducta, en este caso crear normas, sino que mediante esta permisión lo que hacen es constituir a la autoridad creadora de normas, sea el juez, el legislador, el presidente de la República, un particular cuando contrata o hace un testamento, etc. ¿Mm? Esto tiene un problema muy obvio, digamos, el enfoque que ellos presentan en el 71. Dada la conceptualización que Alcione y Bulliin hacen de las normas son o conceptuales o regulativas. No pueden ser ambas cosas. Y un tipo especial de permisión que constituye a la gente, además, está teniendo una pata en el aspecto conceptual y la otra en el aspecto regulativo. Si una norma es conceptual, puede constituir a la gente, pero no puede regular sus acciones. Y si una norma regula las acciones de la gente, entonces no puede constituirlo. ¿Mm? Otra cosa que podríamos preguntarnos también, que es una cuestión, si se quiere, de pedantería por parte de uno, en el sentido que no es un vicio de aquellos que nos dedicamos a la teoría de las normas, en el sentido de Johnny Bullion y la lógica deóntica, es cuando ellos dicen normas permisivas, ¿a qué están haciendo referencia? ¿A una norma que permite una conducta, en el sentido permitido fumar, por ejemplo, o a una norma que faculta a una conducta? Porque son nociones distintas, facultativo y permitido en términos lógicos. Si una norma dijera, al menos en términos puramente lógicos, en una reconstrucción puramente lógica, que es permitido contratar, esa norma está regulando únicamente la acción de contratar. No dice nada sobre la complementaria a la acción de contratar, a saber, la omisión de contratar. Si digo permitido contratar, estoy diciendo que la acción contratar está modulada como permitida, pero no estoy diciendo nada de la acción, por decirlo de alguna manera, no contratar. En cambio, facultativo es una noción
que inventan en el sentido lógico al Chuni-Burigin para tratar estos problemas. Esto quiere decir una acción que es facultativa, quiere decir que está permitida la acción y permitida la omisión. Yo digo que es facultativo contratar o que es facultativo para el Congreso dictar leyes. Estoy diciendo que el Congreso tiene permitido dictar leyes como permitido no dictarlas. De hecho, el Congreso, salvo algunos casos, digo, el Congreso en general, digamos, no me refiero al Congreso argentino ni peruano, sino los poderes legislativos en general, lo que tienen es una facultad para legislar y en algunos casos puntuales, varía de sistema en sistema, tienen la obligación de crear normas en algunos contextos. ¿Mm? Uno puede preguntarse si cuando se hablan de normas permisivas están haciendo referencia a permitido o facultativo, y esto es algo que no queda aclarado. El enfoque Normative System del 71 es básicamente esto, es entender las normas de competencia como una permisión especial que además tiene una facultad, una capacidad constitutiva. Esto genera una tensión irresoluble porque es contradictorio con la clasificación de las normas y es algo que queda, digamos, abierto. Ellos no vuelven a tratar este tema hasta el año 83, en que en un artículo Definiciones y Normas, es un artículo que se escribe en honor a Gerardo Carrió, en un libro llamado, el libro está publicado, el libro lo tengo acá en casa también, el libro se llama, creo que bueno, no me acuerdo cómo se llama el libro, es un libro homenaje a Carrió, pero en ese artículo ellos lo que hacen es, en virtud de una discusión sobre la naturaleza de las definiciones en el derecho, ellos llegan al problema de las normas de competencia, diciendo, bueno, las normas de competencia, ¿qué son en el fin y al cabo? Ellos no hacen referencia al enfoque del 71, no lo mencionan, pero dan a entender, pero proceden, podríamos decir, con una reducción tentativa, porque ellos hacen un esbozo de una posible conceptualización de las normas de competencia en este libro, en este artículo, que yo digo que es como figura ahí a middle of the road reduction, una reducción a mitad de camino, tentativa, que se inspira en dos cosas. Se inspira en Hart en el 61 y en Ross en el 68, a saber, en el concepto de derecho de Hart y en Directives and Norms, traducido al castellano como lógica de las normas, de Ross del año 68. Y lo que ellos toman de Hart es la distinción sanción-nulidad, en la que Hart hace mucho énfasis, en el sentido de que la nulidad no es una sanción, porque la sanción implica la privación de un bien o la imposición de un mal. Podemos ver esas dos cosas como equivalentes si queremos. En cambio, la nulidad no implica ninguna de las dos cosas. La nulidad implica retrotraer un acto a sus orígenes, porque algo fracasó en la realización del acto. Y la distinción de Ross, que es similar a la distinción que ellos marcan en Normative Systems entre los tipos de normas, en normas que Ross considera, las normas se dividen en regulativas y normas de competencia específicamente. Ross no divide las normas en este libro del 68 como normas conceptuales y regulativas, sino como normas regulativas y normas de competencia. ¿Mm? Y ellos, en virtud de estas dos cosas, llegan a este esquemita que está abajo, dice el Churiguiniano 83. Primer punto, si uno viola una norma regulativa, la norma regulativa implica sanción. Si alguien mata a otro, será sancionado con prisión, digamos, por poner un ejemplo banal. En cambio, con las normas de competencia, si uno no sigue lo que establece una norma de competencia, lo que hay es una nulidad. Si un contrato es realizado, la ley es dictada por un cuerpo que no es el competente para dictar la ley, esa cosa que se dicta no es una ley, es nula. No tiene efectos jurídicos. Entonces uno podría decir que las normas de competencia son definiciones de ciertos conceptos jurídicos, como ley, contrato, voluntad, testamento, voluntad del último testamento, sentencia, letra de cambio, etcétera. Y que lo que las normas de competencia en realidad son, no son normas, sino que son definiciones que definen estos conceptos, y si la definición no es aplicada al caso, no se cumple con los parámetros definicionales que fijan estos enunciados, entonces tenemos una nulidad. Lo que yo digo más abajo, not following the definition embedded in LCN equals nullity, no seguir la definición que está encapsulada en una norma de competencia. La norma de competencia es lo que decía, es un enunciado normativo que incluida la definición en estos casos, implica la nulidad. ¿Mm? Esto es un enfoque, si se quiere, como dije antes, es un enfoque, perdón, el enfoque anterior. Este de acá es un enfoque, como dije, medio enfoque, no es un enfoque completo, es tentativo. Ellos lo están diciendo, es posible tal vez entender el fenómeno de la competencia como un fenómeno basado en definiciones, y esto es algo que ellos están planteando en una discusión mucho más amplia, que es acerca del rol de las definiciones en el derecho en general.
A partir de acá, en las cuestiones relativas a la competencia, podríamos decir que teóricamente, al menos, los caminos de Alchurrón y de Bullying se separan en este punto, porque el que continúa desarrollando este tema es exclusivamente Eugenio Bullying. Y Eugenio Bullying, durante un periodo que, en realidad, esto va del 83 al 88, el periodo en que Eugenio Bullying empieza a madurar este punto, él deja de lado la concepción originaria del 71 y se concentra en una concepción puramente conceptual, donde las definiciones juegan un rol central, pero las normas de competencia no serían estrictamente definiciones. Esto sería el enfoque del artículo del 92. En realidad, este artículo se llama Sobre las normas de competencia, fue escrito en el año 88 y presentado en un seminario en el 88, pero se publicó recién en 1992. Y en este artículo, Dublín lo que plantea es una reducción unitaria total. Las normas de competencia son de un solo tipo y todo el fenómeno de la competencia se reduce a esas normas. Y esto empieza, Bulligan es un artículo realmente muy interesante sobre las normas de competencia, lo pueden encontrar, si lo quieren leer, en un libro, una compilación de artículos de Arturo Bulligan que se llama Análisis Lógico y Derecho, cuya segunda edición salió en el año 2021, si no me equivoco, por Trota. El libro del 91 se agotó, se volvió a republicar en el 2021, era para celebrar, bueno, un montón de cosas, era para el cumpleaños de Eugenio, era los 50 años de Normative Systems, los 30 años del libro este en cuestión, y bueno, Eugenio falleció en ese año, es todo un tema. Pero lo interesante es que en ese artículo, la primera parte del artículo consiste en una reconstrucción magistral, diría yo, de todo el fenómeno, todo el problema de la competencia, todos los distintos enfoques que se han avanzado para explicarlo. Y esta reconstrucción incluye un rechazo total y directo del enfoque que ellos presentan en el 71. No dicen específicamente, como he dicho, no dice Bulligan específicamente lo de Normative Systems está mal, pero lo que dice es lo siguiente, por ejemplo, estas dos citas que están acá. La idea de que las normas de competencia son normas permisivas es difícilmente reconciliable con la práctica jurídica. Primero, esto da a entender que el enfoque que ellos presentan en el 71 es un enfoque que, digamos, no se condice con la práctica del derecho diariamente. Segundo, se puede concluir que de los dos intentos de reducir las normas de competencia a mandatos o permisiones, fracasa porque no da cuenta de los aspectos característicos de este tipo de normas, de las normas de competencia. O sea, intentar reducir las normas de competencia a obligaciones, como hizo Kelsen, como hizo Ross en el año 53, como hacen otros autores, incluso hoy en día, o a permisiones, es un problema porque no da cuenta de los aspectos centrales de las normas de competencia. Y para Bullying, las normas de competencia son normas conceptuales. Y uno se va a preguntar, bueno, ¿pero qué tipo de normas conceptuales? Porque hay varios candidatos en el mundo de las normas conceptuales para cubrir esta vacante. Reglas constitutivas, reglas determinativas en el sentido von Wright. Bullying no se decide por ninguno. De hecho, él va a usar en el artículo el término conceptual y determinativo casi como si fueran sinónimos. Y va a englobarlos todos en lo que él llama normas de tipo conceptual. Las normas de competencia son aquellas que definen qué es lo que se entiende por contrato, por testamento, por promesa, y hacen posible llevar a cabo las actividades tales como contratar, hacer un testamento o hacer una promesa. Estos serían los aspectos característicos de las normas de competencia. Las normas de competencia lo que hacen es definir ciertos conceptos que hacen posible realizar ciertas actividades. Este es el aspecto central de las normas de competencia. Fíjense, segunda cita, las normas que establecen la competencia del legislador en los aspectos personales, materiales y procedimentales definen el concepto del legislador y hacen posible la creación de las leyes. ¿Mm? ¿Qué quiere decir con esto Bullying? Bullying quiere decir que las normas de competencia lo que nos constituyen o permiten conceptualizar ciertos conceptos que son necesarios para que ciertas normas vengan después a regular ciertas acciones. Sin una norma de competencia, o mejor dicho, sin un elemento normativo que me determine o me define qué entiendo yo por contrato, yo no puedo luego contratar. Tengo algo como la noción de contrato, como la noción de ley, como la noción de testamento, para después poder regular esa acción y poder llevarla a cabo.
Este enfoque también tiene algunos problemas. El primer problema es, como dijimos ya, estamos hablando de normas determinativas, constitutivas. La noción de norma conceptual en Bullinger necesita clarificación, porque no son exactamente lo mismo. La definición que da von Reich de normas determinativas son aquellas que determinan ciertas actividades, etcétera, ciertas actividades que ya parecerían ser preconstituidas previamente, al menos en mi opinión. Las normas constitutivas en realidad son una noción mucho más amplia, dependiendo de qué autor se siga. Hay muchos autores en cuestión en juego. Yo creo que mejores han trabajado el tema son autores italianos como Carcaterra y Amedeo Conte, pero dependiendo, en líneas generales, normas constitutivas son aquellas que, en términos de kantianos, hacen posible pensar un concepto. Sin esa norma que lo define, es imposible plantearlo. La otra cuestión es acerca de los aspectos procedimentales de la competencia. ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Mm? ¿Cómo es que del hecho de decir, esta es la definición de contrato, de ahí se sigue cómo hacer un contrato? Porque las normas de competencia de Bullying lo que hacen es, al definir legislador, definir contrato, definir lo que sea, meramente atribuyen competencia, le asignan a un sujeto como competente, pero nada más. Y asignar competencia quiere decir fulano es el competente para hacer algo, pero eso no quiere decir que yo también estoy estableciendo al mismo tiempo el procedimiento para hacerse algo. La competencia parecería tener un aspecto procedimental importante que no puede ser meramente explicado por normas que atribuyen competencia. Tiene que haber otro tipo de normas que permitan determinar lo que es un procedimiento competencial, por llamarlo de alguna manera. Hay intentos de solucionar esto en otros autores, en Ferrer, en Rodríguez, en yo mismo, que en algunos sentidos Jordi Ferrer, José Rodríguez y yo somos los que estamos tratando de continuar el enfoque de Bullying en alguna dirección distinta a la de Eugenio, pero tomando a Eugenio como punto de partida. Y también Duarte, en su momento, en el año 2024, que recientemente David Duarte de la Universidad de Lisboa, está planteando un enfoque sobre la competencia como obligaciones indirectas, que también es reduccionista, pero que a través de las obligaciones se constituye. No vamos a meternos con el tema de Duarte porque no es una charla sobre Duarte, pero quiero decir que hay alternativas o posibles respuestas a este problema. Em, Tendría que repasarlo bien, no quiero atribuir a nadie este enfoque, pero hay algunos que sostienen que el hecho de que la norma de competencia en términos de bullying define al competente, esto hace posible pensar o concebir el procedimiento, y con esto se daría cuenta del aspecto procedimental, que lo hace posible pensarlo, sí, pero no es lo mismo que establecerlo, diría yo. Creo que hace falta otro tipo de enunciados normativos o de normas que establezcan lo que es un procedimiento. Pero bueno, si uno dice que el enfoque de bullying como teoría de las normas atributivas de competencia, y lo analiza solamente de ese punto, el enfoque de bullying es un enfoque completo. El problema es que William pretende dar un enfoque totalitario, totalitario no, totalizador de la competencia. Si lo vemos como un enfoque de las normas de competencia en extenso, que no sea únicamente como una cuestión, digamos, atributiva, el enfoque es incompleto, porque no logra dar cuenta o explicar bien lo que es un enfoque, la parte procedimental de la competencia. ¿Mm? Esto en cuanto a Bullying. Bullying tiene estos tres enfoques y se ve en Bullying, si se quiere, cierta evolución. En cierta evolución. ¿En qué sentido? Porque todos los autores cambian de idea y en algún sentido evolucionan, pero la de Bolivia es una evolución bastante clara porque va hacia un punto claro, va la idea es de clarificación del problema de la competencia, de clarificación de cómo estos conceptos jurídicos como legislación, contrato, etcétera, se establecen. Empezando con este intento de seguir de cerca von Reich como normas permisivas, pero que no son del todo permisivas. Hay un elemento constitutivo importante. Luego se dan cuenta que la tensión entre la parte normativa en sentido estricto y la parte conceptual del enfoque del 71 es insostenible, abandonan este enfoque, pero siguen sobre la senda de lo conceptual, de cómo determinar los conceptos jurídicos, planteando meramente, tentativamente las definiciones y después Bolívar finalmente se decide por un enfoque completamente normativo, conceptual, claro y directo, y pretendiendo explicar todo el fenómeno de la competencia como únicamente ese tipo de normas. Esto, a mi juicio, tiene un problema que no logra explicar, como ya dije, los aspectos procedimentales de la competencia. Pero bueno, dejemos a Bolivia por un rato. Pasemos a RAS. RAS, como dijimos, también tiene tres enfoques o dos y medio, si se quiere. RAS en el año 71 publica su primer libro, que es su tesis doctoral, creo,
se llama el concepto de un of a legal system, el concepto de un sistema jurídico, que de todos los libros de Ras debo reconocer que es el más me gusta, porque acá Ras está haciendo el tipo de filosofía, si se quiere, que a mí me gusta, y después lo que él va cambiando de estilo y de enfoque, y no es uno de mis autores predilectos, pero bueno, eso y que a mí me guste o no me guste Ras no quiere decir que sea más o menos importante, digamos. Es una cuestión personal. Y en este libro lo que vemos es al menos en lo que la competencia respecta, es un enfoque, un desarrollo del enfoque de Hart. Como todos sabemos, Hart divide las normas en dos tipos, normas primarias y normas secundarias. Las normas primarias son aquellas que, en términos hartianos, establecen obligaciones, diríamos que son las normas regulativas, en algún sentido análogo de Alchuri-Bulliin y de Ross, son aquellas que determinan qué conductas se deben hacer, son permitidas, etc. Y las normas secundarias, que son aquellas que, en términos de ardianos, dan facilidades a los agentes para realizar ciertas acciones, como contratar, legislar, modificar las normas, y son las normas de cambio, normas de adjudicación y reglas de reconocimiento. Dejando la regla de reconocimiento de lado, las normas de cambio y en el aspecto judicial las normas de adjudicación pueden ser entendidas como normas de competencia. ¿Mm? Normas que determinan en qué momento es posible crear nuevas normas, modificarlas, etc. Pero Hart esto lo presenta como un todo. Él no distingue y no define claramente en qué consistiría la competencia que da una norma de cambio o una regla de adjudicación. Y yo lo que digo acá es que el enfoque de Ras es un enfoque seguido, la expresión inglesa, de salame táctil, la táctica del salame. Uno podría pensar que el enfoque de la competencia de Hart es conceptualmente como un salame entero, y lo que hace RAS lo va cortando en fetas, va distinguiendo entre distintos tipos de normas de cambio o normas de competencia de ese salame conceptual hartiano. Y cada feta del salame es una especificación o un refinamiento de la noción más amplia de Hart. Y podríamos decir que RAS divide el aspecto normativo en dos clasificaciones, tipo como normas primarias y tipo como normas secundarias, kind of primary norms, kind of secondary norms. Las primeras, kind of primary norms, tipo de normas secundarias, son normas que establecen obligaciones. En el término de von Wright, normas O determinan que una conducta es obligatoria, en un sentido amplio. Esto, eh, Ras lo distingue entre leyes D, o sea, normas que imponen deberes, duties, leyes S, normas que imponen sanciones, leyes DS, normas que imponen el deber de imponer una sanción, y así por el estilo. ¿Mm? En lo que respecta a las normas secundarias, o más o menos similares a las normas secundarias, lo que tenemos en RAS, en este momento, en el 71, es lo que él llama leyes P. P quiere decir poderes, poderes normativos. Y las leyes P confieren poderes a los particulares, es decir, proveen facilidades en un sentido general para que estos realicen determinadas acciones. No son normas en el sentido de las normas O, no establecen obligaciones a las personas, sino que confieren cierto tipo de potestades, poderes normativos, que se pueden entender como permisiones. ¿Mm? Y él al menos habla de dos tipos de normas P, o leyes P, que son las leyes PR, que confieren poderes para regular acciones establecidas por normas O. ¿Mm? Eh, por ejemplo, una norma que establece en el Poder Legislativo la obligación de crear el Código Civil. Obligatorio crear el Código Civil. Una ley PR confiere poderes para regular esta acción. Bueno, ¿de qué manera se crea el Código Civil? ¿Cuál es el procedimiento legislativo? El Congreso tiene permitido hacer esto, aquello, lo otro, lo de más allá. Todo esto RAS lo entiende en términos permisivos. Y después las leyes PL, PL Laws, que confieren poderes para legislar en un sentido amplio de legislar. Por ejemplo, nosotros contratar, dictar testamentos, etcétera, y nos permite hacer estas acciones en un sentido muy amplio. Y todo esto serían especificaciones conceptuales mediante este refinamiento del salame normativo de la noción de normas secundarias de Hart. En este momento Ras sigue bastante de cerca el pensamiento de Hart. Ahora bien, sobre las leyes P en particular, son un tipo de norma permisiva, acá hay un asterisco que vamos a tratar después. ¿Mm?
porque tampoco hay una especificación muy clara de qué se entiende por permisivo en este enfoque. Y las normas PL y las normas PR son fetas del salame P, podríamos llamar, del salame del poder o el salame normativo de la competencia, que son permisiones para hacer cosas en particular. Habíamos dicho que las PRL son permisiones para regular acciones que ya vienen reguladas por normas de obligación, tales como cómo imponer un deber creado por una norma que establece un deber. ¿Mm? Podríamos decir que que las reglas PR, perdón, tratan acerca de la regulación de normas que se refieren a hechos brutos, acciones no institucionales, ¿Mm? Como matar, robar, pagar una deuda, en el sentido de que no son totalmente institucionales. No son acciones que se refieren a normas, sino a conductas, a movimientos que es una persona. Y esos movimientos se leen en clave institucional de una manera determinada. Si yo le pego un tiro a una persona, digamos, y lo mato, la acción de matar se lee institucionalmente como un homicidio. ¿Mm? Bueno, y las PL, las leyes PL, son permisiones para crear nuevas leyes, de cualquier tipo, ya sean que imponen deberes o que o que confieren poderes, tales como hacer un testamento, un contrato, crear legislación formal, etcétera. Este tipo de normas, las PL, tratan acerca de la creación y regulación, quizá no es del todo claro, RAS, de actos institucionales, de hechos institucionales. ¿Mm? ¿Hasta acá se entiende o esto es necesariamente complicado? Porque RAS es un autor más complicado que Bullying a la hora de expresarse. Uno podría decir que incluso exagera en la tipología de normas que él presenta, pero bueno. Un problema y algunas dudas tenemos con el enfoque. Primero, como habíamos dicho ya con Bullying, permisiones. Ok, está bien, hablamos de normas permisivas, pero estamos hablando de permisos o facultades. RAS no aclara. Y es interesante que no aclare, porque estamos hablando de un RAS que también como el Chorón y Bullying, en este punto, siguen muy de cerca a von Wright. Porque si bien el RAS está tratando de especificar lo que Hart dice al respecto de las normas permisivas o de las normas de cambio en cuestión, y él se decanta por una interpretación de las reglas de cambio como normas permisivas, en este libro al menos. Él utiliza el aparato técnico de von Wright, de la lógica deóntica de von Wright, para justamente hacer esta especificación, cuando habla de normas o de permisos, de obligaciones, etcétera. Y Von Wright, cuando habla de permisiones, él habla de permisiones en el sentido que mencioné yo anteriormente. Permitido una conducta quiere decir solamente permitido esa conducta y no decimos nada de la omisión de la conducta. Ante esto, Alchorn y Bulliin plantean la posibilidad de crear un operador deóntico que regule la acción y la omisión, la facultad. Pero en RAS esto no es claro. Mejor dicho, él no crea un aparato y no queda claro si está pensando en que también de esta manera se pueden permitir las omisiones, etc. Otro problema es cómo operan estas permisiones, porque estas permisiones parecería, por ejemplo, como hemos visto antes, las PL son normas que tratan acerca de la creación y regulación de hechos institucionales y para crear legislación en general. Esto, RAS obviamente no cree que decir permitido legislar, ya con eso resolvemos todos los problemas de cómo se legisla, porque esto también incluiría hablar acerca de los procedimientos normativos para legislar. Fíjense que el problema de dar cuenta de un procedimiento en lo de conceptualizar lo que es norma de competencia es un problema que la mayor parte de los autores o no resuelve o no ve del todo bien. Piensan que la competencia consiste en decirle a alguien, usted es competente o permitido tal cosa, y después cómo llevar a cabo esa acción es algo que no está del todo claro. Entonces, cuando nos preguntamos cómo operan estas permisiones también tratan acerca del procedimiento. ¿El procedimiento hay que leerlo también en clave permisiva? ¿O hay que pensarlo de otra manera? Esto no está claro. ¿Mm? ¿Esto implicaría una regulación estricta de aquello que se permite o es un marco permisivo genérico que después se resuelve de otra manera? Tal vez con definición, tal vez si entendemos el procedimiento como definiciones, podemos decir permitido legislar y después hay un conjunto de definiciones que, de la gracia, definen el procedimiento. Pero esto tampoco es claro en RAS, no lo dice. Estas son cosas que uno podría pensar para tratar de llenar un bache en la teoría. Y un problema clásico. Una norma permisiva de competencia presupone una norma conceptual que da la competencia. En algún sentido, el enfoque de RAS del 71
tiene un defecto que el enfoque de Bulligan del 71 no tenía, porque Bulligan justamente, junto con el churrón, entienden que la competencia es permisiva al principio, pero con la permisión solo no alcanza, tiene que haber algo que defina lo que es la competencia del sujeto y la cosa a crear. Por eso dicen que es un tipo especial de permisión y por eso Bulligan termina decantándose por un enfoque puramente conceptual. Tengo problemas con la silla, disculpen. Son cosas que suceden. Eh, en cambio, Ras habla únicamente de permisiones en un sentido muy genérico, se habla de distingue distintos tipos, etcétera, pero no da cuenta de este aspecto constitutivo de la competencia que es un punto ciego en muchas teorías de la competencia. Esto no es un problema de Ras en general, sino que es un problema de todas aquellas teorías que plantean que las normas de competencia son algún tipo de norma teóntica, para decirlo de alguna manera, en el sentido de von Reich. El salame de Hart, este salame conceptual que sean las reglas secundarias, excluyendo la regla de reconocimiento, es un salame bastante nutritivo, podríamos decir, porque es capaz de dar cuenta de normas de competencia permisivas con normas de competencia conceptuales. De hecho, hay autores que leen a Hart, un autor que plantea la existencia de normas de competencia de tipo conceptual y otro tipo permisivo. Y en realidad uno podría decir que Hart es lo suficientemente amplio para proveer ambas cosas. Solo que Hart mismo no se encargó de ello, y los autores que lo han seguido en el mundo anglosajón tampoco, no mucho. Se han concentrado particularmente, que creo que es un error importante en la teoría del derecho anglosajona, en la regla de reconocimiento, y las reglas de cambio de adjudicación están ahí, sin desarrollo posterior. Rast trata de hacer un desarrollo interesante en este caso, pero obviamente no es perfecto, no existe algo así como una teoría totalmente perfecta. Y en virtud del asterisco que hemos mencionado antes, la exposición que hace Raz es muy confusa, y esto es algo que se notó en muchas reseñas de la época del libro, particularmente en esta de Díaz, esta le puse la referencia bibliográfica, donde es interesante porque este autor se queja, no voy a traducir todo ahora, pero se queja en el sentido que hay conceptos que aparecen sin ser definidos previamente y todo este tipo, bueno, como vimos antes, normas que imponen deberes, normas que imponen sanción, normas que imponen el deber de imponer la sanción. La tercera es innecesaria. Y así por el estilo. Es un enfoque, el de Raz, demasiado confuso, que plantea demasiadas distinciones, algunas en muchos casos innecesarias. ¿Mm? Es por eso que Raz va a ir abandonando este enfoque, va a ir dejándolo de lado. ¿Mm? Progresivamente, diríamos. Empezando por Practical Reason and Norms, que tal vez es uno de los libros más famosos de Raz, del año 75, segunda edición del año 79, donde este sería, en esta conceptualización del pensamiento de Raz sobre la competencia, este sería el enfoque y medio, no un enfoque completo. ¿Por qué no es un enfoque completo? Porque es un enfoque que se basa mucho en el enfoque anterior de normas de competencia, pero también acá Raz, a diferencia de lo que había hecho en el 71 y a diferencia de Bulligan y de Alchurrón, él trata de dar una definición de concepto de competencia. Por eso digo que es un paso adelante y un paso atrás. El paso adelante lo constituye el intento de dar un concepto de competencia, que él habla primero de poderes normativos, ¿m? Y poderes jurídicos, que esto sería básicamente lo que nosotros en la tradición del civil law llamaríamos competencia, que estos serían la capacidad de llevar a cambio un cambio en un estatus normativo. Eso sería un poder normativo. Es un poder que permite producir cambios en estatus normativos. En un caso de un poder jurídico, sería un cambio jurídico. Que esto es lo que va a ser la base del enfoque póstumo de Raz del año 2022. ¿Mm? Esto es un paso adelante. Al menos ya tenemos un concepto de competencia. La competencia, en líneas generales, sería la capacidad de producir cambios en el estatus normativo, jurídico de una persona, o de un conjunto de personas, o de uno mismo. Cuando yo hago un contrato, estoy cambiando no solamente el estatus normativo de la contraparte, sino también el mío. Ahora me siento obligado, mejor yo tengo la obligación de hacer algo, ¿m? Que antes no tenía. Y el concepto de norma de competencia es un paso atrás, porque implica una simplificación de lo anterior hasta el extremo. Son normas que confieren poderes y son meramente normas permisivas, están subdefinidas en relación al enfoque del año 71, pero es una reducción de tal manera que los mismos problemas que habíamos marcado acá
también se aplican al enfoque del 75. ¿Mm? Bueno, esto es lo máximo que se puede decir de esto. De esto acá pasamos a, al enfoque del año 2022, que es en un artículo que se publicó en un libro póstumo de Raz, es el último libro de Raz. El libro se llama Las raíces de la normatividad, The Roots of Normativity. Y el artículo fue escrito en el 2019, publicado en 2022 en este libro, se llama Normative Powers, poderes normativos. Es un enfoque 100% conceptual. Se basa pura y exclusivamente en el concepto de poder normativo, nosotros diríamos el concepto de competencia, y la noción de norma está ausente en la explicación. Si bien Raz da cuenta en nota que en las cuestiones de normas o normativas podrían ser importantes, él se centra particularmente en la cuestión conceptual. Primero, él define lo que es un poder en líneas genéricas. Un poder es la habilidad o la capacidad de llevar a cabo un cambio o de prevenir un cambio en un contexto determinado. ¿Mm? La capacidad o la habilidad de de producir un cambio o prevenir que un cambio ocurra. ¿Mm? Y un poder normativo es generalmente un poder para cambiar o prevenir un cambio en una situación normativa. ¿Mm? Esto es en cómo está regulada una situación. Esto se puede ejercitar por un acto simple, como una promesa. Yo le prometo a Sarai que le voy a pagar, no sé, $500. eh, o en varios actos. Por ejemplo, la legislación, que consiste en varios pasos. ¿Mm? Pero es una forma de ejercitar el poder normativo. Y los efectos son normativos, no son causales, no que cambia el mundo físico, sino que cambian los deberes y los derechos de las personas, podríamos decir, mediante el ejercicio del poder. El ejercicio de un poder normativo genera derechos y obligaciones y también los cancela. ¿Mm? Modifica cómo está regulada nuestra conducta desde el punto de vista deóntico. El ejercicio de un poder normativo va a hacer que una persona, su conducta pase a ser obligatoria o permitida o facultativa o prohibida. ¿Mm? Que son las cuatro posibilidades normativas. Como yo lo veo, porque esto tampoco lo aclara del todo Raz, porque él habla de la condición normativa de las personas y la noción de condición normativa queda sin definir en el artículo. El ejercicio del poder normativo lo que hace es cambiar la posición jurídica de una persona. Como acabo de decir, modifica la modulación deóntica de una persona en relación a otras. Ahora yo tengo una obligación para con fulano que antes no tenía. Fulano tiene una obligación para conmigo que antes no tenía, y así por el estilo. ¿Mm? Hay dos formas de entender los poderes normativos, dice Raz. En un sentido amplio y en un sentido restringido. En un sentido amplio es la definición general que ya hemos dado, la de tener el poder de producir o evitar porque se produzca un cambio. ¿Mm? Esta definición, dice Raz, es inútil a nuestros efectos, cuando hablamos de derecho o cosas por el estilo, porque es demasiado justamente amplia. Y en el sentido limitado del poder normativo, estricto, él lo define de la siguiente manera. El acto de una persona es un ejercicio de un poder normativo si produce o previene un cambio normativo porque este ejercicio, todas las cosas consideradas, es deseable que una persona pueda producir el cambio o prevenir el cambio al llevar a cabo una. Aquellos que ejercitan un poder normativo tienen el poder normativo de hacerlo. ¿Mm? Acá hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, estos poderes normativos para Raz existen en virtud de su valor en sistemas normativos sociales. Él pone como ejemplo el derecho, las universidades, son los dos ejemplos que menciona. Uno se podría preguntar que si hay algún sistema normativo que no sea social. Si hay sistemas normativos que sean, por decir algo, naturales, que no sean producto de la actividad social. Yo creo que no, pero bueno. Los poderes normativos se pueden ejercer de manera básica o encadenada. Básica es cuando uno ejerce un poder normativo para producir un cambio directo, y encadenado es cuando uno ejerce un poder normativo para producir un cambio en el ejercicio de otro poder normativo que afecta a otro poder normativo y así por el estilo. Son como labores en una cadena de ejercicios de poderes normativos. Y los poderes normativos, el ejercicio de los poderes normativos, afectan algunas condiciones normativas de las personas, pero no otras. Solo afectan las condiciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque en el sentido de, si un poder normativo sería modificar en la posición jurídica de una persona, eh,
Yo, por ejemplo, si matara a otra persona, le pego un tiro a alguien y lo mato, estoy de esta manera modificando su estatus normativo. Porque esta persona ya no tiene más derechos ni obligaciones, porque está muerta. Su posición jurídica queda reducida a cero. También, con esto, estoy modificando los poderes normativos, o mejor dicho, las posiciones jurídicas de otras personas. Las personas que son los deudos del que murió. Ahora tienen la facultad de heredarlo, que antes no tenían. ¿Mm? Y así por el estilo. Estas son condiciones normativas que no son sociales en el sentido que se refieren a hechos brutos. Una persona está viva y deja de estar viva. En cambio, una condición social podría ser aquella de una persona tiene una obligación porque contrajo una deuda, o una persona tiene prohibido hacer algo porque se le impide la legislación, o cosas por el estilo. Ese tipo de cosas son las que son afectadas por los poderes normativos, este tipo de condiciones normativas. Pero de vuelta no es del todo claro, porque Ras sigue pensando y sigue refiriéndose por ejemplo, matar a una persona como el ejercicio de un poder normativo. Así que este punto no está del todo definido claramente. ¿Mm? Y en virtud de lo anterior, de vuelta, podemos preguntarnos, ¿hay poderes normativos que no sean sociales dentro de sistemas no sociales? Me es muy difícil concebir la idea de un poder normativo llevado a cabo por personas en total soledad, sin un contexto social. Pensemos en Robinson Crusoe antes que aparezca el personaje de Viernes, cuando está solo en la isla. ¿Qué poderes normativos tiene Robinson Crusoe en ese momento si no está en ninguna sociedad, en nada que pueda ser considerado como una sociedad? Como dice el dicho, hacen falta dos personas para bailar el tango, hacen falta dos personas para tener una sociedad y para tener un sistema social. No hay sistemas, creo yo, que no sean no sociales. Segundo, es muy interesante esto porque Ras no lo cita abiertamente, pero el desarrollo que hace Ras de esta noción de poder normativo que originalmente él ofrece en versión esquemática en Practical Reasonable Norms en el 75, es muy similar al enfoque de la competencia de Torben Spack, autor que hemos mencionado antes al principio. Torben Spack sostiene que la competencia es esta capacidad para modificar las posiciones jurídicas de las personas. Estoy obviamente simplificando, pero bueno. El problema es como él se centra tanto en el efecto, en la consecuencia de ejercer la competencia, que es esta modificación de la posición normativa de un sujeto, que Spack no se da cuenta, no repara del todo, que hay muchas cosas que cambian el ejercicio mejor dicho, hay muchas cosas que modifican la posición jurídica de una persona, las cuales no todas son el ejercicio legítimo de la competencia. Por ejemplo, matar a alguien. Matar a alguien, un delito, modifica la posición jurídica de una persona en el sentido que extingue sus obligaciones y también modifica la posición jurídica de un montón de otras personas que ahora son sus herederos y antes no lo eran. ¿Mm? Esto podemos decir, es un error, un bug en el enfoque de Spack, pero parece ser una característica que está específicamente buscada en el enfoque de Ras. Porque él insiste que el resultado de matar a alguien es el ejercicio de un poder normativo. ¿Mm? Otro problema que encuentro yo es, si bien hace referencia en nota que las normas son importantes, no hay una explicación del rol de las normas en el fenómeno del ejercicio de los poderes normativos o de la competencia. Porque el rol de las normas es doble, podríamos decir. Primero, las normas son aquellas que generan en cabeza de un particular o un agente el ser titular de un poder normativo, el ser titular de una competencia. Y las normas son, además, aquellas que determinan cómo debe ejercerse ese poder en el marco de un sistema, llamémoslo como lo llama Ras, social. O sea que tiene esta doble función que no está explicada por este enfoque que es 100% conceptual. Y el problema de los enfoques 100% conceptuales es que dejan en blanco la cuestión del ejercicio del poder normativo, del ejercicio de la competencia. Y explicar lo que es la competencia, me parece a mí, implica explicar de dónde viene y cómo se ejerce. Las dos cosas. Si no, una explicación, vamos a ver más adelante, a mi juicio al menos, sería una explicación incompleta. Otra cosa que es importante tener en cuenta, el tema de la deseabilidad del poder versus la creación del poder. Ras dice, vemos en la definición aquí, que este poder existe porque es deseable que la persona pueda llevar a cabo el cambio y prevenirlo. Ahora, decir que la existencia de un poder normativo, una competencia,
es o existe porque el poder en cuestión es deseable que nosotros tengamos el poder para contratar, digamos, o, o es una formulación totalmente banal, porque obviamente las competencias existen porque es deseable que existan, en el sentido de que es bueno que podamos hacerlo y por eso la creamos, o es algo completamente extraño y ajeno al fenómeno. ¿En qué sentido? Del hecho de que alguien desee que exista una competencia, ¿m? Vamos por caso, eh, qué bueno sería que en el Afganistán actual las mujeres tengan la competencia que no tienen más para hablar en público. Todos hemos visto las noticias que les han prohibido hablar en público. Esto quiere decir que no son competentes para ejercer esta acción humana. No pueden, no son competentes para hablar en público, de la misma manera que ustedes y yo no somos competentes para arrestar gente en nuestras casas, porque sería un secuestro. ¿Mm? Muy bien, sería deseable que las mujeres afganas, y creo que todos estaríamos de acuerdo que sería deseable que las mujeres afganas sean competentes para hablar en público. Ahora, el hecho de que nosotros deseemos esto no genera el poder normativo, al menos no en el derecho. Si entendemos el derecho, al menos el derecho vigente, como un conjunto de normas positivas creadas por alguna autoridad competente. La autoridad competente en Afganistán, lamentablemente, parecen ser los talibanes porque ejercen el poder. Y son reconocidos fácticamente como aquellos que ejercen el poder. Ahora bien, en la lectura banal de lo de deseable, como es deseable algo, entonces alguien viene y lo crea. En ese sentido, sí, toda aquella competencia creada por una gente competente, para crearla, esto sería un ejercicio encadenado de los poderes normativos, lo crea porque es deseable. Pero si pensamos que los poderes normativos surgen o existen solo porque son deseables, bueno, tenemos un problema. Es como sostener que Dios existe porque nosotros queremos que exista, ¿no? Bueno, esas cosas no pasan. Algo existe o no existe por cuestiones que son ajenas a nosotros, ¿m? Ya sea Dios o la competencia de un sujeto. Entonces, sostener que los poderes normativos existen porque es deseable es una cosa que o es falsa o es totalmente banal, por lo cual requiere clarificación por parte del expositor, por parte del autor. Esto obviamente no lo puede hacer más Ras, porque el artículo es póstumo, tanto Ras como Eugenio Bulín están muertos, entonces quedará por otra gente hacer este tipo de adaptaciones o mejoras. No sé si hay alguien que esté dispuesto en el mundo anglosajón a continuar esta parte puntual de la obra de Ras, pero estaría bueno que esto se aclare. Pues esta cuestión de la deseabilidad me suena como pensamiento mágico, no tipo el alquimista Paulo Coelho, no me parece la mejor forma de dar cuenta de un fenómeno jurídico, social, decir que algo es deseable y que por eso existe. Pero bueno, tal vez mi lectura de este punto no es la más caritativa del mundo. Esto es lo que digo yo cuando esta forma de hacer filosofía posterior al 71 de Ras no es lo que a mí particularmente me atrae de la forma de hacer filosofía del derecho. Prefiero otros enfoques, pero bueno, no se puede negar que hay muchas cosas que están acá que son realmente muy, pero muy interesantes. Y por último, una pregunta que uno se podría hacer, si hay alguna diferencia entre el ejercicio de un poder normativo restringido entre poderes normativos públicos y privados. Si es lo mismo ejercer un poder normativo en el marco de, no sé, una persona que hace un testamento o cuando se dicta una ley. Esto es algo que tampoco queda del todo claro en RAS. Parecería que no. Parecería que no hay una diferencia entre, entre estos dos tipos de ejercicios. Bueno, estos son los dos enfoques y medio de cada uno de los autores. Ahora la cuestión sería en hacerlo pelear. ¿Mm? Suponiendo, como dije antes, el duelo final, que estos dos autores se estén matando por el tema de la competencia, un tema sobre el que nunca discutieron, habría que ver exactamente, uno podría preguntarse, bueno, tenemos el autor A y el autor B, Ras versus Buligin, Buligin versus Ras, ¿quién gana? Y ojalá la cosa fuera tan sencilla como que gana alguno. Porque el enfoque buliginiano, podríamos decir, trata muy bien los aspectos constitutivos de la competencia. Muy bien. Pero tiene problemas con los aspectos procedimentales y no tiene un concepto de competencia claramente definido. ¿Mm? Esto sería la posición final con la que Bulín llega al duelo. En cambio, Rad llega al duelo con esta posición. Los aspectos contributivos de la competencia no están desarrollados en su enfoque. Los aspectos de las normas PL, en líneas generales, pueden ser entendidos como normas que pueden tratar con el procedimiento. Digo, pueden ser entendidos porque en este caso RAS no es completamente claro. Y RAS tiene un concepto de competencia, lo hemos acabado de ver, pero tiene que ser reformulado
fuertemente para dar cuenta del fenómeno de las normas a la hora de la creación del concepto de competencia. Así es como llegan ambos autores a la discusión. Y uno podría preguntarse, bueno, si hay un ganador claro acá, ¿quién es Batman y quién es el Guasón en este duelo, en virtud de la imagen que hemos usado antes? Si Bulligin es Batman, ojalá que fuera Bulligin Batman o Raz es el Guasón. No lo sé, porque en realidad ninguno es un ganador claro acá. Lamentablemente ninguno es un ganador claro. Pero ambos enfoques pueden beneficiarse mutuamente, creo yo. Podríamos decir que vamos a decir lo siguiente, yo tengo mi propio enfoque de lo que son las normas de competencia y sobre lo que es el concepto de competencia. Tengo un enfoque particular, que es el que defiendo en mi tesis en 2016, en algunos artículos lo menciono, y estoy trabajando ahora en un libro sobre el tema, espero poder terminarlo a fin de año para que salga en venta el año que viene. Pero bueno, yo tengo mi propio enfoque. Mi idea acá no es presentar mi enfoque como superador de Bullying y Raz, porque acá la idea es ver qué podemos aprovechar de Bullying y Raz. Suponiendo que yo no tengo un enfoque propio de la competencia, yo puedo decir, bueno, yo tengo Bullying, que como hemos dicho, yo tengo Bullying, como hemos dicho, eh, hace esto, Raz que hace esto, ambos tienen puntos fuertes, ambos tienen puntos flacos, y yo lo que quiero ahora es justamente ver qué puedo sacar de cada uno. Bullying tiene un enfoque de las normas atributivas de competencia que es más que adecuado. Podríamos decir que con lo de bullying me alcanza para dar cuenta perfectamente de las normas que asignan competencia a sujetos. Estas normas podemos llamar las normas atributivas de competencias. En inglés, Competence Attributive Norms. Podemos tomar esto de bullying. De RAS, cierta lectura que podemos hacer de las normas PL son, no iba a decir perfecta, pero no digamos perfecto, no hay nada. Es bastante buena para dar cuenta de los aspectos procedimentales de la competencia, cómo llevar a cabo una acción para la que soy competente. Podemos llamar a estas normas Competence Procedural Norms o normas procedimentales de competencia. Y una reformulización del concepto de competencia que da RAS, poniendo las normas en el centro del problema, evitaría todas estas confusiones de la deseabilidad. La competencia es algo que se otorga, no que se desea. Es irrelevante si hay un deseo atrás o no, de un punto de vista, podríamos decir, estrictamente jurídico o positivista, si quieren. Yo soy positivista con cierta afectación por el realismo jurídico, así que eh, en ese sentido, esos son mis puntos de partida. Y por eso la idea de competencia como algo que se desea o que como que existe porque es socialmente valioso no me termina de cerrar como una explicación jurídica. Tal vez sí como una explicación sociológica, pero no jurídica. Entonces, si ponemos a las normas en el centro, la competencia es algo que las normas jurídicas otorgan a un sujeto o a conjunto de sujetos, acá ya tenemos un enfoque que da cuenta tanto de los aspectos procedimentales de la competencia como de los aspectos atributivos. La competencia es el conjunto de la unión de estas dos normas que menciona acá, que son otorgadas a un sujeto. Y el concepto de competencia es la capacidad, usamos el concepto de RAS modificado, la capacidad para producir un cambio o prevenirlo que le es concedida a un sujeto o un conjunto de sujetos, mediante normas CA, para que ejerza estas acciones determinadas por normas CP. Esto puede ser una noción de norma de competencia que sea el resultado de los aspectos fuertes, corrigiendo los aspectos débiles de ambos autores. Es una posibilidad, es algo que uno podría ofrecer por ahí. Esto eventualmente, toda esta presentación que estoy haciendo acá, se va a publicar el año que viene en un artículo. Digamos, esta es la base, digamos, esquelética del artículo. Y esta es una posibilidad de dar cuenta de la competencia basándonos en Bulletin y en RAS. Bueno, a forma de conclusión, algunas observaciones que no llevan a ninguna parte. No hay ninguna parte en absoluto. ¿Por qué no hay un claro ganador en esta pelea? Uno espera cuando un autor se pelea con otro que haya alguno que sea claramente ganador, digamos, todos los que conocemos o que hemos participado como lectores entusiastas del debate Hard Working, por mencionar algo, queremos que gane Hard o que gane The Working. En lo personal, yo quiero que gane Hard. Pero bueno, es otra historia. Porque bueno, no hay un ganador claro porque ambos cubren temas importantes sobre la competencia, pero ninguno trata el problema en su conjunto. Ninguno trata todo el problema. Todos se centran en cuestiones aisladas del problema de la competencia. Claro que uno puede preguntarse, problema completo de la competencia. ¿De acuerdo a quién completo? ¿Qué es un problema completo o incompleto acá?
Bueno, completo obviamente para mí, pero ¿a quién le importa lo que yo puedo pensar, la verdad? ¿Por qué es ser importante que el problema de la competencia suma completo e incompleto en virtud de cómo lo caracteriza Calceta? ¿A quién le importa lo que opina Calceta, digamos, en líneas generales? En realidad uno podría decir que el problema, cómo se lo conceptualiza, depende del punto de partida del autor. Y yo creo que sobre el tema de la competencia, históricamente, en todos los autores que hemos visto muy sintéticamente al principio, hay dos formas de encarar el problema. O mejor dicho, dos preguntas que disparan la investigación que pueda hacer una persona sobre la competencia. Y estas preguntas son, ¿quién es el agente competente? Estudiar la competencia es de resolver cómo identifico al competente, versus la pregunta, ¿en qué consiste la competencia del agente? Si mi punto de partida es la primera pregunta, que es claramente el enfoque de Bulligin en toda su obra, tanto con el churrón en separado, lo que le importa a Bulligin es determinar quién es el agente competente, cómo llegamos al agente competente. Claro, si mi pregunta es esta, mi respuesta, que es lo mismo que pasa con Jordi Ferrer, lo mismo que pasa con Kelsen, lo mismo que pasa con Duarte, con Spack, con muchos autores que parten de este punto de partida, la respuesta se va a centrar en las normas que atribuyen competencia a un sujeto. En cambio, si mi pregunta es ¿en qué consiste la competencia? Esto lleva a preguntarme dos cosas, me lleva a responder dos cosas. ¿Quién es el agente competente y qué es lo que usted tiene que hacer? Es una pregunta más amplia. Esto no quiere decir que sea mejor ni peor que la otra, es simplemente distinta y que va a condicionar mi respuesta de otra manera. Por ejemplo, yo cuando partí con mi investigación hace ya muchos años, digo ya hace 14 años, Dios mío, 12 años, no 14, 12 años que estoy con esto. em, mi pregunta es, bueno, ¿en qué consiste la competencia de alguien? Esto ya va a preguntarme, bueno, ¿cómo fulano llega a ser competente? Y después, ¿qué es lo que fulano tiene que hacer siendo competente? Que es la misma pregunta que se hace Guastini. Esto lleva tanto a Guastini como a mí y a otros autores a plantear que hay más de un tipo de norma de competencia. Porque un único tipo de norma no puede cubrir toda la pregunta. Necesito algunas normas que den cuenta del enfoque atributivo, algunas que den cuenta del enfoque procedimental, y así por el estilo. Esto es, presentan, a diferencia de Bulin, de Kelsen, de Ras, no de Jordi Ferrer, que es interesante. Jordi Ferrer tiene una pregunta, digamos, que podría llevarlo al reduccionismo, pero él no es reduccionista. Yo por muchos años pensé que era reduccionista, pero después de hablarlo bien con él me di cuenta que no. Eh, esta pregunta, el segundo tipo de pregunta, lleva a una solución que plantea más de un tipo de norma de competencia, un enfoque no unitario, un enfoque sistémico. La competencia se produce en virtud de un sistema de normas, no de un único tipo de norma. Y bueno, que eso es lo que, acá hay un paper que escribí con Julieta Rábanos, donde criticando el enfoque de Jorge Rodríguez, presentamos un enfoque sistémico, que es mi enfoque originario, con algunas cosas que hemos desarrollado con Julieta. Em, y si ustedes quieren leerlo, pueden buscarlo ahí, si no, no, digamos. Pero bueno, em, en lo personal yo pienso que una respuesta buena de lo que es la competencia jurídica tiene que ser una respuesta de tipo sistémica. Tiene que plantear distintos tipos de normas que pueden explicar qué es lo que entendemos por atribución de competencia y por ejercicio de la competencia. Esto no lo hacen ni Bulín solo, ni Ras solo, pero juntándolo se puede llegar a un enfoque de ese tipo. Bueno, eso es lo que tengo para decirles hoy. Así que voy a dejar de compartir la presentación y espero que no se hayan aburrido. Estimado profesor Alejandro Calceta, muchas gracias por su interesante disertación. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Les invitamos a todos los presentes a realizar las preguntas. Mm, Sí. bueno, está levantando la mano Oscar Carvajal. Sí, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí Hola se Oscar, ¿cómo escucha. estás? Gusto saludarlo. Eh, yo tengo una pregunta sobre todo como de comprensión, un poco respecto de el problema en la concepción de Bulligin y Alchorrón y Bulligin respecto de estos problemas procedimentales que quedan sin abordar en su concepción.
Entonces, no Sí. sé si me pudiera desarrollar un poquito más ese punto para entender cuáles son los retos que quedan a su concepción de las normas de competencia. Gracias. Ok, bueno, es un problema que yo vine que, bueno, tanto Bullying, limitémonos únicamente a Bullying, pues también incluye con los ejercicios, digamos, con Archurrón sobre el problema, que Bullying viene arrastrando desde que el tiempo es tiempo. En realidad, si puedo decirlo, cuando yo me empecé a interesar por este tema y pensar como investigación doctoral, a Bullying le pareció una muy buena idea, se alegró mucho y me dijo, con Carlos nunca logramos darle completamente la vuelta al problema de las normas de competencia. Nunca le encontramos en la vuelta completamente, siempre se nos escapa algo. Y a ellos se les escapa algo porque ellos insisten, me parece a mí, y se lo dije, bueno, yo logré hablar con esto con Bulín ya una vez, la tesis presentada, ya en 2018 en un seminario donde discutimos sobre el tema, y él pareció aceptar este punto, que el problema que ellos siempre venían arrastrando era que ellos siempre buscan presentar la norma de competencia como un único tipo de norma, ya sea una permisión, ya sea una norma conceptual, y el fenómeno no puede explicarse completamente con un único tipo de norma. Porque si lo explicamos como una permisión, permitido, no sé, contratar, uno se pregunta, ok, fantástico, tengo permitido la acción de contratar, ¿qué es un contrato? Eso no viene definido por la permisión. Tampoco viene definido qué es lo que debo hacer para hacer un contrato. Además, fíjate una cosa que es interesante, esto que dice Guastini. El competente, por lo general, se lo entiende como un sujeto que es competente para producir determinadas fuentes de derecho. Una ley, un decreto, una sentencia, un contrato, un testamento, son todas fuentes de derecho. ¿Y qué es una fuente de derecho? ¿Cómo se define una fuente de derecho según Guastini? Una fuente es un medio de creación. ¿Qué es lo que distingue digamos, una ley de un decreto en líneas muy generales? Que la ley es creada por el Congreso siguiendo un procedimiento determinado y el decreto es creado por el presidente o el Poder Ejecutivo siguiendo otro procedimiento. O sea que uno es competente para producir ciertos textos y producir ciertos textos implica seguir ciertos pasos. Decir fulano es competente o fulano tiene permitido hacer decretos no dice nada acerca de cuáles son esos pasos. O sea que yo sé que puedo producir un decreto, pero no sé qué es un decreto porque no sé cuáles son los pasos que tengo que seguir. En el enfoque de Bullying primero, es decir, las normas de competencia son permisiones con aspectos constitutivos, modulo deonticamente la conducta, defino el concepto, pero no digo cuáles son los pasos. En el enfoque de las definiciones, defino lo que es un testamento. Sí, un testamento es un texto, digamos, un testamento hológrafo. Es un texto escrito de puño y letra por una persona que le pone fecha y le pone firma. Fantástico. Y esto es facultativo, es obligatorio, permitido. ¿Qué demonios es? El enfoque definicional, decir que algo, definir un concepto, implica también definir los pasos para llevar a cabo el concepto, es dudoso. Y en el enfoque, el último, que es las reglas conceptuales, la competencia define al competente como el sujeto que es competente para dictar testamentos. Si el testamento es esto que hemos mencionado recién, fantástico, pero el procedimiento, ¿dónde está? La respuesta que dan algunos autores es decir, para sacar a Bullying en este paso, es decir, bueno, la posibilidad ya de pensar en el testamento implica la posibilidad de pensar en el procedimiento. Sí, obviamente, implica la posibilidad de pensar en el procedimiento, o mejor dicho, de un montón de procedimientos posibles, pero no del procedimiento puntual que tengo que seguir en Argentina, en Perú o en Chile o en Colombia para crear un testamento, porque estos procedimientos van a variar de lugar en lugar. Y el procedimiento es algo que es creado por alguien, el poder legislativo, el emperador, Dios, el que fuere, pero alguien tiene que venir a crear el procedimiento. Entonces, en todos estos enfoques, Bulletin se centra particularmente en los aspectos definitorios de la competencia, por llamarlo de alguna manera, pero los aspectos procedimentales quedan en el camino. Es por eso que él sentía que no le encontraba la vuelta, porque también el punto de partida, a mi juicio, es esta pregunta del principio, bueno, ¿quién es el sujeto competente? Y esto se va a concentrarte en definir al sujeto competente. Pero hay un montón de cosas que hay en el camino. Por eso tenés que tener un enfoque, creo yo, que lo que haga es responder esta pregunta, ¿quién es el sujeto competente? Pero también responder qué es lo que debe hacer. Jordi Ferrer, por ejemplo, en su libro, que está en alguna parte de esta casa, el libro de Jordi, eh, él dice, las normas de competencia son normas no ético-constitutivas en el sentido de Conde, así que son normas que establecen, su existencia establece
la condición necesaria y suficiente de la competencia. Pero, ¿por qué está pensando en la competencia como atribución? Si pensamos en la competencia como atribución, obviamente que la competencia se agota, condiciones suficientes y necesarias, es decir, Oscar es competente o Saray es competente. Pero si la competencia también es ejercicio, es lo que Jordan se da cuenta que es importante, tenés que ir más allá. Entonces Jordan lo que hace es, bueno, el aspecto procedimiento es importante, pero no son normas de competencia en sentido estricto, sino que son normas sobre la competencia, porque la competencia ya viene definida como atribución. Pero esto es una mera estipulación que hace Jordan. Por eso la revisión es interesante. Él parte de una pregunta que tiene, digamos, inclinaciones reduccionistas, se da cuenta que el reduccionismo no le alcanza, plantea un enfoque no reduccionista, pero las normas de competencia son solo las atributivas, las demás son normas acerca de la competencia. Lo que yo digo, en mi enfoque personal, es que la competencia es un fenómeno, se la define como un continuum que va de la atribución al resultado del ejercicio. Y hacen falta tres tipos de normas. Una norma que atribuye a la competencia, que para mí son normas eidético-constitutivas en el sentido de Conte. ¿Qué quiere decir esto? Porque el Conte tiene una terminología espantosa. Con Julieta en nuestro artículo la simplificamos mucho. Voy a pasar a explicar esto brevemente. Conte considera que las reglas constitutivas son aquellas que establecen condiciones para cosas. Y las condiciones, todos sabemos, son de tres tipos: necesarias, suficientes y necesarias y suficientes. Y en Conte, las normas constitutivas pueden ser normas cuya existencia es condición de una cosa, o son normas que establecen condiciones. Esto lo hemos simplificado con Julieta diciendo, bueno, las normas constitutivas son en realidad dos conjuntos: el conjunto de las normas cuya existencia es condición y el conjunto de las normas que imponen condiciones. El primer conjunto es el conjunto A, el segundo es el conjunto B. Y hay tres tipos de condiciones. Entonces hay normas A1, A2, A3. Necesarias, suficientes, necesarias y suficientes. El conjunto B es igual: B1, B2, B3. Yo sostengo que las normas de competencia, y Julieta también, porque como hemos trabajado juntos en este punto, ella se pliega a este punto, las normas de competencia atributivas son normas A1. La existencia de esa norma es condición necesaria a la competencia porque define un concepto que permite todo lo demás. Si yo no defino el concepto de ley o el concepto de decreto, no puedo definir los procedimientos, porque van a ser procedimientos de qué. Y ahora el aspecto procedimental tiene dos caras: una cara puramente procedimental y un aspecto deóntico. La cara puramente procedimental es, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Por ejemplo, para hacer un testamento hológrafo tengo que agarrar una hoja, agarrar una lapicera, escribir de puño y letra, poner fecha, poner firma. Ese es el procedimiento, es un procedimiento sencillo. Pero este procedimiento viene establecido por normas técnicas, a mi juicio, en el sentido de von Wright. Establecen las condiciones necesarias para un resultado. Jorge Rodríguez dice que esto en realidad son reglas determinativas, pero bueno, eso no vamos a meternos acá. Yo pienso que son reglas técnicas y que las reglas técnicas pueden referirse a aspectos conceptuales. Y por último, la otra cara es, ok, los procedimientos a seguir son facultativos, son obligatorios, ¿qué son? Porque esto cambia, depende de qué tipo de competente seamos, es lo que le decíamos al principio. El Poder Legislativo por lo general tiene la facultad de legislar, que esto quiere decir la facultad de activar el procedimiento legislativo. Pero en algunos casos tienen la obligación de crear ciertas normas en particular. Ahí tienen la obligación de aplicar el procedimiento de creación de normas. Los jueces lo mismo. Los jueces tienen la obligación de dictar sentencia, ¿no? En cualquier tema que sea de su competencia. ¿Cómo se entiende esto en términos, si se quiere, teóricos? Decir que un juez tiene la obligación de dictar sentencia es lo mismo que decir que el juez tiene la obligación de activar el procedimiento de dictado de sentencias. Son equivalentes estas dos nociones. Entonces el juez es un sujeto competente porque el sistema le atribuye competencia, tiene que aplicar un procedimiento y este procedimiento parece obligatorio. No puede no aplicarlo. Y, el tema, esto es lo interesante, porque decir la obligación de aplicar el procedimiento para crear una sentencia no dice nada acerca del contenido de la sentencia. Puede ser aprobatoria, puede ser rechazar las partes, puede rechazar las pretensiones de las partes, pero él no puede negarse a aplicar el procedimiento. Esto es una cosa que yo me di cuenta hace ya mucho tiempo, leyendo la Ley de Procedimientos Administrativos de la República Argentina, en el Foro Nacional o Federal, que dice en su artículo tercero: la competencia de los entes es improrrogable y tienen la obligación de ejercerla. ¿Ok? Entonces la competencia no es facultativa, como me decían a mí. Hay ciertos sujetos, sobre todo en el Estado, por eso me preguntaba en RAS, ¿qué diferencia hay entre el ejercicio público y privado de la competencia?
En muchos casos la competencia ejercida públicamente es obligatoria, no en todos, pero en muchos, y en muchos casos la competencia de los particulares es facultativa, no siempre. Por ejemplo, un curador que tiene que velar por una persona no tiene la facultad de velar por la persona, tiene la obligación de hacerlo. Esto implica la obligación de realizar ciertos actos, o sea, de activar determinados procedimientos. Entonces yo creo que las normas procedimentales son de dos tipos, aquellas que modulan deónticamente el procedimiento y aquellas que determinan cuál es el procedimiento. Ese sería mi enfoque personal. Y esto es justamente lo que le falta a los enfoques de Bullying, y en lo que el enfoque de Russell, el primero, está solo en modo tentativo. No es del todo claro. Uno podría leer las normas PL en RAS como normas permisivas que también tratan del procedimiento, entendiendo el procedimiento como permitido hacer esto. ¿Esta es la mejor forma de entender el procedimiento? Yo creo que no, pero es una forma de entenderlo. Uno podría decir que bajo ciertos aspectos, la teoría de RAS abarca el procedimiento. Pero esto no es algo que RAS diga expresamente. Es una lectura que hace uno. Es un aporte que está haciendo uno de lo que está diciendo en el texto. Es lo que pasa siempre cuando estamos leyendo a algún autor. Siempre nosotros lo interpretamos y tal vez con lo que nosotros tenemos en la cabeza vamos modulando ciertos aspectos del autor y ahí vamos construyendo ciertas teorías acerca del autor. Pero bueno, no sé si te contesté la pregunta o si me fui por la rama. Sí, 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 profe, ya veo más el problema eh, de todo lo que queda en los procedimientos sin bueno, como abierto, no sé, Sí, como, permíteme agregar una cosita, porque sí. esto es producto de cómo yo parto con la investigación, que la pregunta que me hago yo es ¿en qué consiste la competencia de? Y la pregunta que hace otra gente, bueno, ¿quién es el sujeto competente? ¿Esto quiere decir que un enfoque es mejor que otro? No, responden a preguntas distintas. Uno tiene que decidir en última instancia qué enfoque le parece a uno más útil para explicar un problema. Pero esto no quiere decir que el enfoque de Jordan sea falso, o que el enfoque mío sea verdadero, o que el enfoque de Kelsen sea falso, o el de Hart verdadero. Uno será más conveniente que otro dependiendo de lo que yo quiera hacer. Listo, perdón. Perfecto. Profe, una última cosa y es, me queda esta duda acerca del debate que plantea Rodríguez, por ejemplo, respecto de las normas determinativas como a lo von Britt y normas constitutivas, ¿no? Y yo me pregunto si cuando Bulligin entiende las normas de competencia como normas constitutivas, está pensando más en cómo define esas normas SIR que en cómo las pensaba como reglas determinativas von Britt o cómo se plantearía él en esa discusión entre esa manera por lo menos distinta de conceptualizar estas dos Sí. normas. Yo creo que Bulligan hace un poco de trampa en su presentación del año 92, en el sentido de que él usa determinativa y constitutiva en el texto como equivalentes para dar cuenta de lo que se llama normas conceptuales. Y él deja literalmente sin definir ambos conceptos. Entonces habla de reglas conceptuales en general y a veces le dice determinativas, a veces le dice constitutivas. Cuando está pensando en constitutivas, está pensando él particularmente en Searle. A mí, de todos los autores que hablan de reglas constitutivas, Searle me parece el menos interesante. Searle dijo algo en el 69, lo repitió hasta el cansancio, pero cuando uno va a ver lo que dice Gaetano Carcaterra o lo que dice Conte, le dan vueltas a Searle de una manera, porque ellos hablan de distintos tipos de normas, de la función de la condición. Las normas en Searle son un subtipo de normas en Carcaterra. Carcaterra define las normas constitutivas como aquellas que producen efectos jurídicos. Y esto puede ser muchas cosas. De hecho, incluso Calcaterra de momento sostiene la distinción entre regulativas y constitutivas y después la elimina y diciendo todo es constitutivo. O una norma que establece una obligación también tiene un efecto jurídico. Y él pone como ejemplo de norma arquetípica de regla constitutiva aquellas que derogan otras normas. Que hay toda una reconstrucción de eso. Va a salir un paper, espero que pronto, con Miriam Enríquez, que es la decana del Hurtado, donde tratamos de estas cosas. Y yo hago una reconstrucción formal de lo que yo creo que son las normas derogatorias. Basándome
lo que hago es tomo la clasificación de las normas de bullying en regulativas y conceptuales, reformulo la noción de conceptual, incluyendo lo de Conte, lo de Gargaterra, etcétera, y a partir de ahí hago eso no sé cuándo va a salir, porque está evaluándose. Eh, em, Rodríguez, en la teoría analítica del derecho, que es el libro que publica en el 21, él rechaza abiertamente las reglas constitutivas, básicamente basándose en Searle, porque él trata constitutivas y Searle en el libro al menos como sinónimos, y todas las críticas que le hace Rodríguez a Searle son completamente justas, adecuadas. Searle tiene un montón de problemas, no distingue entre regulativo y constitutivo. Para Jorge, como para mí, es importante mantener ambas cosas separadas. Y en el artículo con Julieta, esta respuesta a este comentario que le hacemos a Jorge, decimos, no, estás rechazando muy rápido la noción de regla constitutiva. Porque hay otros enfoques que son interesantes, que uno podría ver, y además eh, Jorge es ambivalente en la reconstrucción de la competencia, porque es muy gracioso, porque me parece a mí muy gracioso al menos. Tanto Jorge como Jordi Ferrer son continuadores de este trabajo del 92 de Bulín en lo que competencia respecta. Incluso han escrito un libro juntos sobre esta cuestión. Pero la solución de Jordi y la solución de Jorge, podríamos decir que una es una solución típicamente europea y la otra es típicamente argentina. La solución de Jordi es decir, bueno, obviamente el enfoque de ser no sirve. Vamos a ver qué dicen otros autores sobre las constitutivas y tenemos a los italianos acá al lado. Entonces él abreva de Conte, abreva muchísimo de Conte, Jordi. Y la solución de Jorge es la típica. Bueno, no sirve ser. Y otro autor hemos estudiado sistemáticamente en la Argentina, al menos en esta corriente, von Wright. Entonces vamos a aplicar von Wright. Y para Jorge, él primero dice que las normas de competencia son normas determinativas en un sentido unitario, parecido al de Bulliin. Él termina diciendo, es el enfoque de Bulliin, pero específicamente con normas determinativas de von Wright. Pero después él mismo admite la posibilidad de un sistema de normas, los cuales son todas determinativas. Las determinativas asignan competencia y determinan el procedimiento. Yo tengo mis dudas de si las normas determinativas pueden hacer todo, digamos, tengo mis dudas sobre ese punto. Él insiste, y se ha respondido a Julieta y a mí muy bien, que él piensa que no funciona nuestra conceptualización de las reglas como reglas técnicas, pero nosotros no estamos, usamos la noción de técnica no en el mismo sentido de Fortnite, porque Fortnite cuando habla de reglas técnicas habla de cuestiones casi empíricas. Nosotros lo extendemos también que hay justamente, digamos, propiedades anancásticas en lo conceptual, podríamos decir. Esto también está en Conte. Uno de los tipos de normas constitutivas en Conte son las anancástico-constitutivas. Hay un elemento anancástico en lo puramente conceptual. Pero bueno, esta es una discusión que vamos a tener con Jorge durante mucho tiempo, digamos. Yo creo que yo no creo que yo cambie de idea y creo que Jorge tampoco va a cambiar de idea. Lo que estamos de acuerdo, en última instancia, que eso sí, estamos los tres de acuerdo, Julieta Rábano, Jorge Rodríguez y yo, es que un enfoque sistémico de la competencia parece mejor que un unitario. Ahora, ¿cómo constituimos el sistema? Ahí hay pelea. Pero el resultado es el mismo, es una cuestión de cómo llegamos al resultado. No, sí, sí, no sé. Ok. Bueno, profesor, también tenemos otra pregunta, otra mano levantada por parte del taller. Sí, Adelante. Gracias, Araí, por el pase. Le agradecemos, profesor, por la explicación. En realidad fue una explicación bastante completa, dando un repaso de los trabajos anteriores sobre ese tema, ¿no? Y bueno, y fue bastante didáctico, aunque usted crea que ha sido muy complicado, pero la verdad hemos entendido bastante bien. Eso le agradecemos también por la dinámica. me alegra mucho saberlo. No, fue muy didáctico, por eso le agradecemos mucho. Y yo tengo una pregunta. em, Enfatizó mucho sobre este déficit de bullying sobre los procedimientos, ¿no? Pero y también mencionó sobre el RAS, cuando mencionó que existen normas procedimentales de competencia, ¿no? Quisiera saber, Sí. quisiera saber si con esta determinación de normas procedimentales de competencia trata de solucionar este vacío de bullying, o al fin y al cabo siempre tiene déficits procedimentales. Y algo más, no sé si usted considera, profesor, de que quizás
¿Usted considera que todas las normas de competencia deben contar con un aspecto procedimental? ¿Podría haber alguna circunstancia quizás donde pueda caber la discrecionalidad, quizás en los aspectos de los legisladores? ¿O de por sí una norma de competencia, usted considera que por su naturaleza tiene que señalarse, ¿no? Advertirse un aspecto procedimental? Esas serían Ujú. las dos preguntas, profesor. Gracias. Ok, vamos por el principio, a ver si entendí bien. Vos preguntabas si había alguna referencia mutua entre Bulín y Raz sobre este problema de la cuestión procedimental o era otra cosa. Sí, 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 sobre las normas procedimentales de competencia que señala RAS, Mm. suple este vacío, ¿no? Que mencionó sobre el Sí, aspecto no, yo creo procedimental. que, yo creo que se puede utilizar ese aspecto de Raz, si es que se lo lee como lo leo yo, las normas PL, para llenar ese bache. Pero ¿qué es lo que propongo al final? Si compatibilizamos algo con los dos, los aspectos fuertes de ambos, esta lectura de Raz permite llenar este bache en el de Bulín. Ahora bien, si hay referencias entre ambos autores mutuamente, Bulín no menciona a Raz sobre temas de competencia, ni Raz menciona a Bulín. En este sentido son completamente paralelos y justamente lo que me interesaba de esto, originalmente, que son los autores que han discutido mucho sobre muchas cosas y sobre esto han escrito muchísimas páginas también, pero sobre este punto no han discutido absolutamente nada estando vivos los dos. Entonces lo que me interesaba a mí era hacernos discutir a ver qué podíamos sacar de esto. Y lo que sacamos de esto es un enfoque que tiene una concepción atributiva, creo que muy fuerte, basándonos en Bullying, una conceptualización de las normas procedimentales menos fuerte que la atributiva, y un concepto de competencia que, si bien no es el concepto de competencia que manejo yo, es un concepto de competencia que podríamos decir que es aceptable, si es que lo modificamos, en el sentido que yo creo que se lo debe modificar. Ahora, ellos entre sí no discuten sobre este tema. A mí me parece fundamental llenar el bache de Bullying sobre normas procedimentales, porque todo lo demás está muy bien. Todo lo demás que hace está muy, pero muy bien. Sobre todo cuando llega finalmente en el 88-92 a la última, digamos, conceptualización que él ofrece en tema de competencia. Pero como él dice siempre, vamos a una expresión argentina, le falta 5 para el peso. Porque él creía que no había encontrado la respuesta correcta al problema, le faltaba algo. Yo me acuerdo que eso me lo dijo a mí abiertamente. Con Carlos nunca hemos logrado responder a esto adecuadamente. Hay algo que se nos escapa. Y se les escapaba justamente esto. Eh, Rodríguez trata de corregirlo, Rodríguez trata de corregirlo, pero no dicen abiertamente, acá hay un problema. En el sentido, como pienso yo, que hay un punto ciego en Bolivia. O sea, yo creo que Jordi sostiene que de este tipo de normas que plantea Bolivia se puede derivar la cuestión procedimental. Yo pienso que no es tan fácil. Rodríguez lo arregla todo utilizando las normas determinativas, creando un sistema de normas determinativas, y con eso mantiene, si se quiere, la pureza conceptual del enfoque de Bullinger, porque en definitiva hasta el procedimiento termina siendo algo que se hace mediante reglas conceptuales. Yo pienso que hace falta aplicar otra cosa acá, que hacen falta normas que no son necesariamente conceptuales para cerrar el círculo, que en este caso sí estoy siguiendo muy de cerca a Conte. Conte, cuando habla de lo que es la constitutividad eirética, esta que son en virtud de condiciones necesarias, dice: las reglas constitutivas no se bastan así solas para constituir un concepto. Necesitan de normas accesorias, de elementos accesorios, que pueden ser deónticos, técnicos, etcétera, para terminar de constituir el concepto. Pero sí, la función de la norma constitutiva es fundamental porque es el punto de partida, es el pistoletazo de salida de la carrera. Sin esa regla constitutiva no se puede pensar lo demás. Yo en ese sentido estoy más inspirado en Conte que en Bullinger. El punto de partida como que Bullinger reconstruye, que es la norma de competencia como atributiva, lo reconstruye fantásticamente, pero hacen falta elementos accesorios que yo creo que no pueden ser normas conceptuales. Tienen que ser normas que le digan a un sujeto lo que tiene que hacer. Y estas normas son normas regulativas. Ahora que yo extiendo también la noción de norma regulativa para abarcar las reglas técnicas, porque en algún sentido la regla técnica dice débilmente qué es lo que debe hacer una persona para obtener un resultado. Si quiere hacer la cabaña habitable, es el ejemplo de von Wright, debe de calentarla primero. Es una forma de guiar la conducta. No es lo mismo que decir obligatorio calentar la cabaña ni facultativo calentar la cabaña, pero está guiando la conducta humana de una manera más laxa, lo que algunos autores llaman deberes técnicos, que no son deberes en sentido estricto. Pero si yo quiero producir un resultado, tengo que hacer eso. Si yo quiero cocinar un plato de pasta, tengo que calentar el agua primero. No lo puedo cocinar así, ¿no? ¿Mm? ¿Esto quiere decir que tengo la obligación de hacer un plato de pasta? No, pero hay ciertas cosas que conceptualmente son necesarias para cocinar el plato de pasta. Lo mismo pasa con los procedimientos. Y llenar este bache me parece que es fundamental.
La otra parte de la pregunta era, perdóname que se me fue. Ah, si todas las normas de competencia deben contar con un aspecto procedimental o cabría en alguna No, circunstancia yo lo que digo es que que los legisladores las normas de podrían. competencia son. Voy a un segundo compartir de vuelta el Sí. PPT para que veamos el cuadrito, el segundo cuadrito. Dame un segundo y lo pongo ahí y lo comparto directamente. Ahí estamos. Yendo al cuadrito este, vos ves como tenemos los distintos posibles enfoques. Tipos de enfoques, el enfoque no reduccionista. Vos fíjate que yo planteo que hay tres tipos de normas que se plantean en los enfoques no reduccionistas. Normas deónticas, que yo digo que son sobre el ejercicio del procedimiento, obligatorio X o facultativo X, para el procedimiento, que es lo que le decía a Oscar. Normas técnicas o similares, para mí son las normas procedimentales en sentido estricto. Y después conceptuales, que son atributivas, normas idéntico-constitutivas o a uno en mi terminología. Las normas de competencia son de tres tipos distintos. En realidad son un conjunto de normas. La competencia de un sujeto se define por un sistema que tiene estos tres tipos de normas. La norma conceptual, que es una norma a uno. Una norma de procedimiento, que son técnicas, que es un conjunto, puede ser muchas o pocas, depende de cómo defina el procedimiento. Y después un par de normas o una sola que me diga si el procedimiento es obligatorio o no. Pero la norma conceptual no tiene un aspecto procedimental. Tampoco la norma técnica tiene un aspecto conceptual. Lo que existe, la norma conceptual es la que a mí me permite, porque es la que empieza a formular el concepto del competente, plantear los otros dos tipos de normas. Las normas de procedimiento, en cualquiera de las dos formas en que las concibo, no tienen sentido sin la regla conceptual previa que diga fulano es competente para hacer X. Después, en qué consiste hacer X, es tarea de otras normas. Lo cual esto lleva a sostener lo siguiente, que es tal vez el aspecto más, si se quiere, revolucionario. Revolucionario no, pero es el aspecto más interesante de lo que se sigue de seguir a Conte. La constitutividad de algo, al menos de un fenómeno complejo como la competencia, no depende solo de normas constitutivas, sino que depende de un sistema de normas en el cual hay normas constitutivas y normas de otro tipo. La constitutividad la da el todo, el conjunto. Y las normas constitutivas, en estos casos, lo que hacen es iniciar, si se quiere, por decirlo de una manera, la constitutividad de algo. A nivel de ontología social, necesitamos de varios elementos para poder constituir algo, no únicamente reglas constitutivas, ni solo reglas procedimentales. Si yo defino la competencia como un conjunto de procedimientos, voy a tener el problema de preguntarme de esta competencia de dónde viene, porque ¿qué me define lo que es contrato? ¿Qué me define el sujeto? Etcétera. Yo necesito de todos estos, al menos a mi juicio, de estos tres tipos de normas para poder dar cuenta del fenómeno. Si no tengo eso, no puedo dar cuenta del fenómeno, creo yo. O doy cuenta del fenómeno de manera parcial. Yo solo cuento un aspecto del fenómeno, que es lo que hace Bullying. Muchas gracias, profesor, por esas dudas. Ok. Bueno, profesor, no viendo más preguntas, le concedo 2 minutos para que pueda brindarnos sus palabras finales y dar por terminada esta magnífica sesión. Bueno, después de todo lo que dije, ya no sé qué más puedo decir. Este, Pero no, les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho las preguntas y el interés. Son temas estos que por lo general uno podría decir son temas bastante, eh, digamos, áridos. Preguntar sobre la estructura de las normas o este tipo de cosas. Y que no son, digamos, no son pasión de multitudes, digamos, no es Boca River, digamos, no. O cosas como, la normatividad del derecho, ese tipo de cosas, que son más, digamos, pasionales, esto es más árido. Pero a mí me parece que este tipo de cuestiones es importante resolverlas o problematizarlas, porque atrás de todo esto hay un montón de cosas que son fundamentales para el funcionamiento del derecho. Por ejemplo, la pasamos hablando del rule of law y cosas por el estilo, que en última instancia todo eso es básicamente cómo se comportan los órganos públicos y cómo se deberían comportar, porque la definición del rule of law es prescriptiva. Pero bueno, ¿qué es un órgano público? Es un conjunto de normas de competencia. Es un conjunto de atribuciones, procedimientos, obligaciones, etcétera. Y si no entendemos bien cómo funciona esto, por eso decíamos al principio que esta es una noción central del derecho, la competencia. Si no entendemos bien cómo funciona, hay un montón de cosas que no vamos a poder explicar bien.
tenemos esta costumbre, sobre todo en el mundo latino, no me gusta usar esa expresión porque yo a veces pienso que el concepto latino es una cosa que ha sido inventada por MTV, básicamente, pero bueno. Este, pero en el mundo latino, incluyendo España, Italia y todo ese tipo de cosas, lo que sea la filosofía del mundo latino, como la concibe Atienza y compañía, tenemos esta tendencia de pensar en las constituciones y ese tipo de cosas como una cuestión de derechos y garantías. Y eso es importante, es fundamental, pero la constitución en definitiva es un conjunto de sistemas de normas de competencia y tiene también un conjunto de derechos y garantías. Y si no entendemos cómo funciona este aparato, digamos, dogmático, como lo llama la parte dogmática de la constitución, la sala de máquinas, como se llama la realidad. Si no entendemos cómo está compuesto esto, cómo funciona, no vamos a entender cómo se aplican o funcionan las garantías y los derechos constitucionales. Es fundamental entender cómo funciona el engranaje normativo, los aspectos de lo que los escandinavos llamaban la máquina del derecho, la parte mecánica del derecho. Si eso no entendemos cómo funciona, la parte sustancial tampoco vamos a saber cómo funciona. O sea que es importante resolver estos problemas más áridos para ocuparnos después de estas cuestiones más, si se quiere, más sustanciales. Este es el modesto aporte que trato de hacer, tratar de entender cómo funciona esto. Y bueno, creo que no tengo nada más para decir, salvo darle las gracias por la invitación y por la paciencia. Muchas gracias por sus palabras, profesor. Ha sido un honor contar con usted en esta conferencia internacional y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad para poder discutir diferentes materias vertientes a la teoría del derecho, la Por filosofía mí del encantado. derecho y teoría política. Para poder finalizar, invito a todos los presentes para tomarnos una foto con usted. Para ello, damos 2 minutos para que puedan prender sus cámaras. Bueno, mientras esperamos que prendan sus cámaras, solo para poder hacer un recordaris sobre las conferencias internacionales sobre teoría del derecho que hemos venido teniendo en el taller. Recordamos que hemos tenido la conferencia de teorías realistas del derecho a cargo del profesor Eric Millar. Asimismo, también hemos abordado los temas sobre principios jurídicos implícitos a cargo del profesor Juan Pablo Alonso de la Universidad de Buenos Aires. También se ha abordado el tema de derecho e injusticia extrema entre Kelsen y Radbruch, a cargo del profesor Alejandro Navatoar, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Asimismo, se ha abordado el tema de las normas de competencias en el derecho entre Bullying y RAS, a cargo del profesor Alejandro Calceta, justo la conferencia del día de hoy. Y recordarles que para el siguiente martes 3 de septiembre, en el horario de 11 a 1, vamos a tener la última conferencia internacional a cargo de la profesora Natalia Escabuso de la Universidad de Génova, Italia, abordando el tema de observadores y participantes ante las reglas del derecho. Bueno, ahora sí creo que todo, bueno, seguimos esperando a que prendan sus cámaras. O Franco, ya procedemos a tomar con la foto. Sí, entonces la tomo. Ok. A ver, justo parece que alguien se unió, pero a ver. Ya. Entonces voy a tomar unas 3 fotos. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya, ahí va la primera. Un momento. Ya, una última. A la 1, a las 2 y a las 3. Ay, justo luz. Ya, ahora sí, a la 1, a las 2 y a las 3. Ya las tomé, Saraí. Bueno, habiendo finalizado con la sesión y con las fotos, agradecemos, profesor, nuevamente por su magnífica disertación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Por Muchas todo. gracias, profesor. Adiós.